El dinero ya no es lo que crees. Durante siglos, el dinero fue algo que podías tocar. Monedas de oro, billetes impresos, piezas de metal que pasaban de mano en mano y representaban valor. Pero en las últimas décadas, esa idea se ha desmoronado en silencio. Hoy, la mayor parte del dinero no existe en forma física, sino como números en una pantalla, como códigos que pueden ser borrados o creados en segundos. La gente todavía piensa en el dinero como en algo sólido, seguro, pero lo que llaman su ahorro no es más que un registro digital en un banco. Basta un clic, un error o una decisión política para que todo cambie en un instante. Nunca antes el dinero había sido tan intangible y al mismo tiempo tan vulnerable. El efectivo, aquel billete que se podía guardar bajo el colchón, está siendo desplazado poco a poco. Gobiernos, bancos y corporaciones empujan a las personas hacia sistemas electrónicos, donde cada transacción queda registrada, cada movimiento es vigilado y cada gasto es analizado. El ciudadano común rara vez se detiene a pensar en lo que esto significa. Pero detrás de la comodidad de pagar con una tarjeta o un teléfono se esconde un poder inmenso, el control absoluto sobre la economía de cada individuo. Lo que está en juego no es solo cómo compramos o vendemos, sino la forma misma en que somos libres. Porque quien controla el dinero, controla la vida de millones. Y lo que se avecina promete ser aún más inquietante. Un futuro en el que el dinero se fusiona con la inteligencia artificial y donde la línea entre economía y vigilancia desaparece por completo. La era del efectivo. Hubo un tiempo en que el dinero era físico y anónimo. Pagar en efectivo significaba libertad. Nadie sabía en qué gastabas tus monedas. Nadie podía rastrear lo que comprabas ni a quién entregabas tus billetes. El dinero era poder en tu bolsillo, tangible y directo. Los mercados callejeros, los negocios familiares, los viajes, todo podía hacerse con efectivo. Era simple, y aunque estaba sujeto a robos o falsificaciones, ofrecía algo que hoy parece un lujo: privacidad. Pero esa privacidad comenzó a incomodar a los gobiernos. El dinero en efectivo facilitaba también la evasión de impuestos, los negocios ilegales y el financiamiento de actividades oscuras. Así, poco a poco, los estados comenzaron a promover medios más fáciles de controlar. A la gente se le vendió la idea de que el dinero físico era incómodo, peligroso y obsoleto. Y aunque aún persisten monedas y billetes en circulación, su presencia se reduce año tras año. El efectivo fue el símbolo de la independencia económica durante siglos, pero hoy es visto como un vestigio de otra época. Un recuerdo de cuando la economía pertenecía a las personas y no a las máquinas que registran cada movimiento. La desaparición del efectivo no fue un accidente, sino el primer paso hacia una nueva era de control: el dominio de los bancos. Con el auge de la modernidad, los bancos se convirtieron en el epicentro del dinero. Ya no era suficiente con guardar oro o billetes. El valor de la sociedad comenzó a medirse en cuentas, préstamos y deudas. Y detrás de cada transacción había una institución controlando el flujo. El ciudadano común confió su vida a los bancos, sus ahorros, sus salarios, sus hipotecas. Pero con esa confianza entregó también su poder. Porque lo que la mayoría no entiende es que el dinero que depositan ya no es suyo, sino parte de un sistema que puede colapsar o manipularse en cualquier momento. Las crisis financieras del siglo XX y XXI demostraron esa fragilidad. Millones de personas perdieron sus ahorros de un día para otro porque un banco quebró o un gobierno decidió devaluar la moneda. El dinero, ese símbolo de seguridad, se reveló como una promesa frágil. Mientras tanto, los bancos centrales adquirieron un poder descomunal. Podían imprimir dinero de la nada, manipular tasas de interés y dirigir el destino económico de países enteros. Lo que para muchos era un simple número en una cuenta, en realidad era una herramienta de control político y social. Así, la promesa de seguridad se convirtió en una dependencia peligrosa. El dinero dejó de ser algo que la gente poseía, para convertirse en algo que se le permitía usar mientras el sistema lo considerara conveniente.
El dominio de los bancos fue la antesala de la digitalización. La preparación de un mundo donde cada centavo sería registrado, regulado y controlado desde arriba. El nacimiento de las tarjetas. En la segunda mitad del siglo XX, las tarjetas de crédito y débito se expandieron como símbolo de modernidad. Un pequeño plástico reemplazó a los billetes, y con él llegó la comodidad de pagar en segundos sin necesidad de cargar efectivo. Al inicio, parecían una innovación positiva. Permitían viajar con más seguridad, ofrecían crédito inmediato y abrían la puerta a un consumo más fluido. La gente abrazó la novedad sin pensar demasiado en lo que dejaba atrás, pero cada tarjeta era también un registro. Cada compra quedaba archivada en sistemas que empezaban a construir bases de datos de consumo. La privacidad comenzó a desvanecerse poco a poco, sustituida por un historial digital que hablaba más de una persona que cualquier confesión íntima. Los bancos encontraron en las tarjetas un arma poderosa. Podían endeudar a millones, manipular tasas y ofrecer crédito con intereses que atrapaban a las familias en ciclos de dependencia. La ilusión de libertad era, en realidad, una cadena invisible. Las corporaciones también descubrieron el valor de esa información. Saber qué comprabas, dónde, cuándo y con qué frecuencia era más valioso que el dinero mismo. Era la semilla del capitalismo de vigilancia. Las tarjetas fueron el puente perfecto, el paso intermedio entre el efectivo y el dinero totalmente digital. El mundo no lo sabía, pero estaba entrando en una era en la que el dinero dejaría de ser suyo para convertirse en un reflejo controlado de sus hábitos. La llegada del dinero digital. Con el nacimiento de Internet, el dinero se transformó definitivamente. Las transferencias electrónicas, los pagos en línea y las plataformas bancarias virtuales abrieron la puerta a una economía global que nunca dormía. El dinero viajó más rápido, pero también se volvió aún más intangible. De pronto, bastaba un clic para mover miles de dólares a otro continente. Pero con esa velocidad llegó un nuevo riesgo: hackers, robos cibernéticos y fraudes masivos. El dinero ya no estaba guardado en bóvedas de acero, sino en servidores que podían colapsar o ser atacados en cualquier momento. El comercio electrónico se disparó, y con él, la idea de que no era necesario ver ni tocar el dinero para confiar en él. Millones de personas comenzaron a vivir en una economía donde las monedas y billetes eran meros recuerdos. Los gobiernos aprovecharon la oportunidad. Nunca había sido tan fácil rastrear la economía, aplicar impuestos, congelar cuentas o sancionar a individuos y países completos. El dinero digital era práctico para los ciudadanos, pero perfecto para el control estatal. El efectivo perdió terreno a un ritmo acelerado. Hoy, en muchas ciudades del mundo, ya es casi imposible pagar con billetes. Lo que parecía un avance es, en realidad, una rendición voluntaria de la privacidad. El dinero digital ya no es una promesa, es la realidad, y quienes controlan sus códigos tienen en sus manos el destino económico de millones de personas. La semilla de Bitcoin. En medio de esa transformación, surgió una rebelión inesperada. En 2008, tras la gran crisis financiera, apareció un documento firmado por un misterioso autor bajo el nombre de Satoshi Nakamoto. En él se describía una nueva forma de dinero, descentralizada, libre de bancos y gobiernos, basada en la confianza matemática y no en instituciones corruptas. Así nació Bitcoin, una criptomoneda que prometía devolver a las personas el control de su dinero. Cada transacción quedaba registrada en una cadena de bloques inalterable, accesible para todos pero manipulable por nadie. La idea era tan radical como peligrosa para quienes habían dominado la economía durante siglos. Los primeros en adoptarla fueron programadores, rebeldes digitales y visionarios que veían en Bitcoin un refugio contra la tiranía financiera. No era solo una moneda, era un manifiesto contra el sistema. Pronto, su popularidad creció y junto con ella las dudas. ¿Era realmente seguro? ¿Podía reemplazar al dinero tradicional?
Los gobiernos comenzaron a mirarlo con recelo, conscientes de que estaban perdiendo el monopolio de la creación de dinero. Bitcoin se convirtió en un símbolo. Para algunos era la promesa de libertad, para otros, un juguete peligroso que ponía en riesgo la estabilidad del mundo financiero. Pero nadie podía negar que había cambiado la conversación para siempre. Lo que comenzó como un experimento en foros digitales terminó abriendo la puerta a un nuevo campo de batalla: la lucha por el futuro del dinero. Criptomonedas y la promesa de libertad. Tras el nacimiento de Bitcoin, miles de nuevas criptomonedas comenzaron a aparecer, cada una prometiendo mejoras, seguridad y libertad frente al sistema financiero tradicional. Ethereum, Litecoin, Ripple. Cada proyecto traía consigo una visión: contratos inteligentes, transferencias instantáneas, privacidad total. Para muchos, las criptomonedas representaban la primera vez en la historia que las personas podían tener control absoluto sobre su dinero. No necesitaban bancos ni gobiernos, solo una billetera digital y una clave privada que los hacía dueños de su riqueza. Los entusiastas las veían como el futuro, un mundo donde los individuos podían comerciar libremente, sin intermediarios y sin fronteras. Soñaban con una economía global descentralizada, donde el poder no estuviera en manos de instituciones, sino de millones de usuarios interconectados. El discurso era atractivo y seductor, especialmente después de la crisis de 2008, cuando los bancos demostraron ser tan frágiles como corruptos. Las criptomonedas aparecieron como una alternativa a la desconfianza, una salida para quienes ya no creían en el sistema. Pero con la promesa de libertad vino también la sombra del caos. Porque donde hay oportunidad, también hay abuso, y las criptomonedas pronto comenzaron a revelar un lado oscuro que nadie había previsto en sus primeros días. La utopía digital se convirtió en un campo de batalla entre idealistas, especuladores y gobiernos que veían en ellas una amenaza para su control absoluto. El lado oscuro del dinero digital. Lo que comenzó como un sueño de libertad pronto mostró grietas. El anonimato de las criptomonedas fue aprovechado por criminales, hackers y organizaciones que encontraron en ellas un refugio perfecto para el lavado de dinero y el tráfico ilegal. Casos de estafas masivas, esquemas piramidales y monedas falsas comenzaron a multiplicarse. Miles de personas, seducidas por promesas de ganancias rápidas, invirtieron sus ahorros para descubrir que habían sido víctimas de fraudes digitales imposibles de rastrear. El mercado, dominado por la especulación, se convirtió en una montaña rusa. Un día los precios se disparaban a niveles históricos, y al siguiente se desplomaban dejando en la ruina a millones. La volatilidad era tan extrema que las criptomonedas parecían más un casino que un refugio económico. Los gobiernos aprovecharon este lado oscuro para desacreditarlas. Mostraban titulares de robos millonarios y fraudes masivos, alimentando el miedo del ciudadano común y reforzando la idea de que solo el dinero controlado por el Estado podía ser confiable. Lo que debía ser un camino hacia la independencia financiera se transformó en un territorio peligroso, donde la promesa de riqueza se mezclaba con el riesgo constante de perderlo todo. El lado oscuro del dinero digital no solo fue un obstáculo, sino también el argumento perfecto para que los gobiernos comenzaran a diseñar su propia versión de la revolución: las monedas digitales de los gobiernos. Con el auge de las criptomonedas, los bancos centrales comprendieron que estaban perdiendo terreno. No podían permitir que un sistema paralelo creciera fuera de su control. Así nació el proyecto de las monedas digitales de bancos centrales, CBDC, por sus siglas en inglés. Estas monedas digitales oficiales no eran como Bitcoin. Eran controladas por los gobiernos, centralizadas y vinculadas directamente a las cuentas de cada ciudadano. Prometían seguridad, estabilidad y respaldo estatal, pero a cambio traían consigo una herramienta de vigilancia nunca antes vista. Con una CBDC, cada transacción queda registrada en tiempo real. El gobierno sabe qué compras, dónde, cuándo y cuánto. Puede limitar tus gastos, congelar tu dinero o incluso hacer que caduque si no lo usas en cierto tiempo. La narrativa era atractiva.
eliminar la evasión fiscal, combatir el crimen y modernizar la economía. Pero detrás de esas promesas estaba la realidad de un control absoluto, una economía donde cada centavo podía ser monitoreado. En países como China, estas monedas ya comenzaron a implementarse, y su éxito abrió la puerta a que otras naciones planearan imitarlas. El futuro del dinero parecía escrito. No sería privado ni descentralizado, sino estatal y vigilado. El sueño de libertad que ofrecían las criptomonedas comenzó a morir lentamente bajo la sombra de un sistema que prometía orden, pero que escondía una maquinaria de control total. ¿Dinero o control? La llegada de las monedas digitales estatales abrió un dilema aterrador. ¿Seguía siendo el dinero un medio de intercambio o se había transformado en un mecanismo de control social? Con las nuevas tecnologías, un gobierno podía premiar o castigar a sus ciudadanos con solo pulsar un botón. Podía bloquear cuentas de disidentes, limitar compras inconvenientes o rastrear movimientos con una precisión imposible en tiempos de efectivo. La privacidad, que alguna vez fue un derecho implícito en el uso del dinero, desaparecía por completo. El Estado ya no necesitaba espiarte. Tu propia economía se convertía en un informe detallado de tus hábitos, creencias y decisiones. Para muchos, este era el comienzo de una nueva era de esclavitud moderna. El ciudadano no tendría cadenas visibles, pero cada transacción sería un recordatorio de que vivía dentro de un sistema del que no podía escapar. Las corporaciones también se sumaron a este control, utilizando algoritmos que analizaban cada compra para crear perfiles psicológicos de millones de personas. No solo sabían lo que comprabas, sino lo que deseabas antes incluso de pensarlo. El dinero dejó de ser neutral. Se transformó en un espejo del poder, una herramienta para vigilar, condicionar y moldear el comportamiento humano en una escala jamás vista en la historia. La inteligencia artificial y la economía del futuro. Si el dinero digital ya había reducido la privacidad, la llegada de la inteligencia artificial llevó el control a un nivel completamente nuevo. Sistemas avanzados comenzaron a analizar en tiempo real billones de transacciones, creando patrones que predecían comportamientos económicos, sociales y hasta políticos. La IA podía identificar a quienes tenían más riesgo de endeudarse, a quienes ahorraban demasiado, a quienes compraban productos peligrosos para el sistema. Y con esa información, bancos y gobiernos podían decidir qué permitir y qué prohibir. La promesa de eficiencia se mezcló con el miedo. Sí, la IA podía detectar fraudes en segundos y evitar colapsos financieros, pero también podía decidir quién merecía crédito y quién no, quién accedía a una casa y quién quedaba atrapado en la pobreza. Cada ciudadano comenzó a hacer un algoritmo, un puntaje, un perfil, una predicción. La economía ya no se movía por decisiones humanas, sino por cálculos invisibles que decidían silenciosamente el destino de millones. El riesgo era evidente. Si la inteligencia artificial, alimentada por datos financieros, quedaba en manos equivocadas, la humanidad se vería atrapada en una dictadura económica invisible. No harían falta cárceles ni ejércitos, bastaría con apagar las cuentas de quienes desafiaran al sistema. El futuro del dinero, unido a la inteligencia artificial, dejó de ser una promesa tecnológica para convertirse en una advertencia. El control total estaba más cerca que nunca. Sociedades sin efectivo. En muchas ciudades del mundo ya es casi imposible usar billetes. Cafeterías, estaciones de metro y tiendas han eliminado el efectivo, obligando a las personas a depender exclusivamente de medios digitales. Lo que comenzó como una comodidad se convirtió en una imposición invisible. Quienes intentan vivir solo con efectivo descubren que son vistos como sospechosos, casi como delincuentes. El sistema castiga la privacidad. Todo lo que no puede ser rastreado es considerado un riesgo. En países como Suecia, China o Corea del Sur, la desaparición del efectivo avanza a un ritmo implacable. Y lo que allí ocurre es un anticipo de lo que pronto será global. Una sociedad donde cada compra, por mínima que sea,
queda registrada en un archivo eterno. La ilusión de libertad económica se desmorona. Las personas ya no son dueñas de su dinero, sino usuarios de un sistema que les presta acceso mientras sigan las reglas. Cada transacción se convierte en un acto de obediencia silenciosa. El billete, ese símbolo de independencia que se podía guardar en un bolsillo, se convierte en una reliquia de museo. La humanidad se acostumbra a vivir sin él, sin darse cuenta de lo que perdió. Una vez que el efectivo desaparece, ya no hay vuelta atrás. Y en ese mundo, el dinero deja de ser un medio de intercambio para convertirse en una cadena invisible que ata a cada ciudadano a un sistema que no puede abandonar. Riesgos globales. El futuro del dinero no es solo una cuestión de tecnología, sino de poder. Con el control total de las transacciones, los gobiernos y corporaciones tienen la capacidad de moldear el mundo según sus intereses. En un escenario de crisis global, un ciberataque podría borrar cuentas enteras. Una decisión política podría congelar el dinero de millones. Una guerra económica podría paralizar naciones enteras sin necesidad de disparar un solo tiro. El sistema financiero global, interconectado y digital, es tan fuerte como frágil. Basta un error en un algoritmo, una actualización defectuosa o un ataque bien dirigido para que todo se derrumbe en cuestión de horas. La dependencia total del dinero digital también abre la puerta a un nuevo tipo de dictadura, aquella en la que no se necesita policía ni ejércitos para controlar a la población, sino simplemente apagar sus billeteras electrónicas. Las criptomonedas privadas, que en algún momento parecieron una salida, también pueden ser perseguidas, prohibidas o controladas. Los estados siempre encuentran formas de imponerse. El riesgo no es solo perder dinero, es perder la autonomía, es descubrir que la economía, la política y la vida personal están entrelazadas en un único sistema que puede quebrar la libertad con la misma facilidad con la que aprieta un botón. El futuro del dinero y la libertad humana. El dinero siempre ha sido más que un medio de intercambio. Es un símbolo de poder, de confianza y de control. La historia demuestra que cada vez que cambia su forma, cambia también la estructura de la sociedad. Hoy estamos ante el mayor cambio en miles de años, el paso definitivo hacia un dinero digital, vigilado, administrado por máquinas y gobiernos que lo convierten en una herramienta de obediencia. La inteligencia artificial se alza como el guardián invisible de esta nueva economía. Con ella, el dinero deja de ser neutral y se convierte en un instrumento que decide qué puedes comprar, cuándo y bajo qué condiciones. La pregunta que queda es aterradora. ¿Seguirá siendo el dinero una herramienta al servicio del hombre? ¿O será el hombre reducido a servir al dinero y a quienes lo controlan? El futuro está ya escrito en códigos y algoritmos. No habrá necesidad de cadenas visibles porque la mayor prisión será económica. Un mundo donde el valor de la libertad se mida en datos y la única salida esté marcada por la obediencia digital. Así, el futuro del dinero es también el futuro de la humanidad. Y la verdadera pregunta no es cuánto valdrá tu moneda mañana, sino cuánto valdrá tu libertad cuando ya no tengas control sobre ella.